Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Les contábamos más temprano una nueva situación de delincuencia con resultado de muerte. Se ha producido anoche una persona que fue víctima de un portonazo y que finalmente termina siendo asesinada como consecuencia de este acto delictual. Pero esto también está relacionado con los hechos terribles que conocimos el lunes respecto de una joven de 15 años que resulta muerta en un tiroteo. De acuerdo a la policía, ella no era el objetivo de estos disparos, es decir, nuevamente se instala esta terrible situación de las llamadas bandas rivales y de estos supuestos ajustes de cuentas entre bandas rivales del narcotráfico. También ese mismo lunes, 2 niños de 8 años resultaron heridos también a bala, producto de estas ráfagas que provienen de autos desconocidos. Y para qué hablar de lo ocurrido la semana pasada, en la víspera de Navidad, en la feria de Maipú. Queremos hablar en profundidad sobre este tema, pero sobre todo porque el gobierno ha presentado este proyecto de ley que pretende entonces fortalecer las leyes contra el crimen organizado y sobre todo la figura de la asociación ilícita. Estamos en línea con el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Francisco Cox. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, señor Cox. Sí, a ver, Francisco, usted decía en una columna una cosa muy importante. Usted decía, usted se adelantaba de alguna manera a todo esto que hemos estado observando y que en algún sentido, podríamos decir, muchos hemos hecho la vista gorda hasta que el hecho se acerca y se nos pone en evidencia que es mucho más peligroso, que está mucho más extendido, pareciera ser, ¿no?, de lo que imaginábamos. Usted dice en esta columna que hay barrios donde no entra la policía y cuando la policía no entra en un barrio, bueno, ese es el comienzo de lo que se llama el control territorial. Usted ha tenido una experiencia específica respecto de lo que pasó en México y cómo en México finalmente el narcotráfico permeó cada una de las instituciones, debilitando, horadando y haciendo de verdad muy compleja la vida en ese país. Me gustaría que nos hiciera una mirada primero desde ese lugar para poder entrar después en los detalles de este proyecto de ley. Mire, o sea, a mí lo que o sea, efectivamente, lo que me parece preocupante es esto de que, ¿no es cierto?, y de un tiempo a esta parte se dice como con tan soltura de cuerpo que hay lugares en los cuales la policía no entra. Y como digo justamente en la columna, y porque es la experiencia que me ha tocado ver en México, que rápidamente estas bandas de narcotráfico, una vez que ya tienen un poder adquisitivo suficientemente corruptor como para permear todas las áreas del Estado, que le permitan desarrollar su actividad, van mutando a otras áreas ilícitas o incluso lícitas, y donde adquieren o sea, de dónde deriva su mayor poder. Bueno, uno es el poder económico, pero el otro es el control territorial y de alguna forma como la ausencia de Estado le da el espacio para que el narcotráfico tome ese poder. Y si vemos declaraciones de alcaldesas principalmente o alcaldes también de zonas periféricas, ellos y ellas cuentan expresamente la situación en la cual, ¿no es cierto?, como no hay Estado, como quizás el servicio de salud no funciona tan bien, como no tienen poder de otorgar beneficios, eso lo está dando el jefe del cartel o de la agrupación de la zona. Y eso entonces va traspasando la legitimidad del Estado hacia la banda de narcotraficantes y se convierte, ¿no es cierto?, en el benefactor, y por lo tanto se le da protección, por lo tanto se produce todo el efecto pernicioso que podemos ver en México. Y en ese punto, pero lo interrumpo, ahí para cerrar el punto respecto de esto que se ha convertido, ¿no es cierto?, en un hecho que está más extendido incluso de lo que imaginábamos. Primero, ¿estamos a tiempo? Y segundo, usted ha dicho en esta columna, no basta con dictar leyes si esto no va acompañado de una política global de persecución contra el crimen organizado. Sí, mire, a ver, yo quizás soy demasiado, no sé, quiero ser optimista, pero yo creo que sí estamos a tiempo. Y ¿por qué me motivo a escribir esa carta, columna? Es porque todo lo que está, o sea, si es cierto, ¿no es cierto?, por lo menos por los antecedentes que nos han dado hasta el momento, parece ser cierto, que los últimos eventos que motivan la presentación de este proyecto, que son el tema de Maipú y las balaceras, el narcotráfico,
Bueno, todo lo que está en ese proyecto ya está en la ley 20.000, que es la ley antidroga, y por lo tanto este proyecto de ley no contribuiría a hacerse cargo de ese tema. Y parece ser lo que parece ser una práctica demasiado frecuente en nuestro país por parte de la clase política, que es presentar una ley y con eso sentir o creer que se resuelve el problema, cuando en realidad la implementación de las leyes es lo que más bien preocupa. Ni siquiera, perdone, abogado, ni siquiera la asociación ilícita y la nueva modalidad que adquiriría en términos de que sea más fácil, determinar la existencia de una asociación ilícita con dos variantes, la asociación ilícita delictual y la asociación ilícita criminal. Es que la ley de narcotráfico tiene una definición específica en el artículo 16 sobre asociación ilícita para cometer los delitos que están en la ley de droga. Entonces, que es muy similar a la que están proponiendo. Entonces, por eso digo, si el foco es narcotráfico, porque claro, si se dice, no, sabe que el problema de Chile en realidad es el crimen organizado con base a los portonazos, que puede ser, me parece que no, me parece que más bien el problema es justamente, o por lo que se está dando cuenta, de narcotráfico, eso ya está en la ley. Entonces, como fetichismo legalista que tiene Chile, de que presentamos proyecto de ley y con eso creemos que resolvemos el problema, es parte del problema. Y lo que quiero también precisar es, esto no es solo persecución penal. O sea, el tema del narcotráfico es multifactorial y por eso requiere una visión y una aproximación multifactorial. Entonces, por ejemplo, en ese mismo día, en el Mercurio, en ese diario, venía más abajo, ¿no es cierto?, una columna de Iván Poduje donde daba una visión urbanística del tema. Y sin duda que eso también es una parte central. Él decía, ¿no es cierto?, si hubiera canchas deportivas, si es que hubiera piscinas temperadas, si es que hubiesen áreas verdes, eso también tiene que ver con el control territorial. Eso también tiene que ver con la presencia del Estado y del Estado de Derecho en sectores periféricos. Entonces, por eso digo que es multisectorial. También respecto, por ejemplo, de los consumidores, aproximarlo como un problema de salud pública más que de encarcelar consumidores. A mí lo que me llama la atención es que tenemos, ¿no es cierto?, mucha gente encarcelada por narcotráfico, pero no se logra ver que haya una como infiltración o un conocimiento de las prácticas concretas. Quizás lo hay y quizás nosotros no lo sabemos y no se hace público, pero de el comportamiento preciso de cada banda de narcotráfico, para que de esa forma se le pueda perseguir, se le pueda desarticular, que se sepa cuál es su área de influencia corruptora. En general, el narcotráfico lo que hace para poder funcionar es tener un efecto corruptor a lo largo de toda su cadena de generación de recursos, como es la producción, la importación, si es que no somos productores, cómo se ingresa, cómo se distribuye, después qué se hace con la plata que se obtiene. Cuando se obtiene mucha plata ilícita, otra pata es el tema del lavado de activos, y por ejemplo ahí entonces la exigencia que se debiese hacer sobre temas de compliance a instituciones financieras para que no se pueda usar esa plata, para que no se pueda lavar el dinero, también es un área. Entonces existen las instituciones, lo que pasa es que parecieran ser que debiesen actuar mucho más articuladamente y con un mayor conocimiento y con una visión estratégica para desarticular las cabezas y ¿no es cierto?, que haya una posibilidad de reincorporación de aquellas personas que, ¿no es cierto?, están más en las líneas más bajas, los halcones, como se le dicen, que son los que, ¿no es cierto?, advierten cuando puede venir la policía. Estamos conversando, ustedes escuchan al abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Francisco Cox. Señor Cox, como se dice en el fútbol, para poner la pelota al piso, hay mucha gente que nos escucha desde los sectores más vulnerables y vulnerados precisamente por estos hechos de violencia y además por la acción de estas bandas y que constituyen hasta el momento asociación ilícita. Para lo práctico, respecto a este proyecto, se cambia la figura de asociación ilícita, se actualiza la legislación en materia, pero pensando en el funcionamiento, señor Cox, de la Fiscalía y de tribunales, ¿van a dar las capacidades técnicas para investigar dos delitos nuevos de partida, pero aplicar además una figura de informadores o informantes infiltrados para desbaratar estas bandas?
Es que por eso le digo, todas esas figuras, el agente encubierto, el agente provocador, la entrega vigilada, la interceptación telefónica, la colaboración eficaz, son todas herramientas que ya existen y que de alguna forma la Fiscalía ya está utilizando. Si usted analiza el anuario 2020, el boletín de narcotráfico del año 2020, se da cuenta que hay un análisis de la jurisprudencia que se ha hecho sobre justamente estos agentes que se infiltran, el agente que revisa redes sociales y se hace pasar por otra persona, de entregas vigiladas, donde la Corte Suprema ha validado esa figura. Entonces, por eso digo que esa figura y esa definición de asociación ilícita respecto de narcotráfico, insisto, solo respecto de narcotráfico ya existe. Y creo que justamente uno de los problemas, o sea, el mayor problema quizá en este momento, a nivel de los sectores marginales donde se sufre la violencia, es justamente el narcotráfico. Pero por eso digo que es paradójico, por eso hay que verlo desde distintos lados, porque ese narcotraficante que obviamente abusa y busca su propio beneficio, también otorga beneficios hacia la comunidad. Ahora, y eso es el problema, o sea, el control territorial, por eso yo hablo del control territorial, que es fundamental, de ahí es donde está el poder adquisitivo, el poder de control del narco. Una vez que el narco se convierte en el, entre comillas, estado de esa comunidad, es muy difícil revertir esa situación. Ahora, señor Cox, justamente en la discusión que se da en materia judicial, jurídica, pero especialmente política, por lo que estamos conversando esta mañana, entre este proyecto de ley y lo que se ha discutido también respecto a la extensión de las prisiones preventivas, un caso concreto y cercano, lo que se ha dicho en función de las personas que están cumpliendo precisamente esta medida cautelar desde el 18 de octubre del año pasado o los días posteriores. Dicho esto, ¿será el momento de pensar o repensar una revisión al sistema judicial? Yo creo que el sistema judicial, o sea, siempre es perfectible, ¿no es cierto? Pero nuevamente, o sea, creer que porque uno va a dictar una ley va a cambiar la situación, creo que no, o sea, tiene que ver con, o sea, por ejemplo, lo que usted menciona sobre las prisiones preventivas a raíz del estallido, y esto lo dijo Mauricio Duce, que ha trabajado muchísimo sobre el tema de prisión preventiva, dijo, bueno, y tiene toda la razón, esto no es más que reflejo de cómo funciona habitualmente el sistema. La mayoría de las prisiones preventivas, contrario a la percepción que se tiene, que solicita el Ministerio Público, son concedidas por los jueces de garantía. Y quizás, sí, lo que uno podría exigir es un mayor análisis del caso concreto. Muchas veces también, como se ha burocratizado de alguna forma, se hacen como audiencias un poco rutinarias y no con tanto análisis de los casos. Pero ese tipo de situaciones, como digo, nuevamente tiene que ver con la práctica y con la implementación más que con la ley que se dicte. Y ese creo que es el problema. O sea, justamente la clase política a veces siente que, bueno, nosotros ya hicimos el trabajo, dictamos la ley. Correcto. Eso es un problema. Sí, conversamos hasta ahora con el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Francisco Cox. Francisco, yo quisiera también, es que quiero aprovechar su experiencia en México para entender, porque es cierto, son realidades muy distintas. En México han confluido una serie de factores, pero también conozco de alguna forma, ¿no? Ya sea porque me ha tocado reportear, porque me ha tocado realizar reportajes relacionados con el crimen organizado, etcétera, pero he visto también que esto ha tenido una involución dramática. O sea, la situación hoy día en México es terrible, terrible, porque el nivel de afectación en vidas humanas, en inseguridad, en incerteza, en lo que significa, ¿no es cierto?, cómo estos hechos horadan el Estado de Derecho y las democracias, naturalmente que hace que tengamos que también mirar realidades externas. ¿Para qué? Para que podamos efectivamente anticiparnos. Entonces me gustaría saber, porque usted también en su columna, usted habla cuando aquí en Chile se escuchan voces, no, es que tienen que salir los militares a la calle, esto tiene que ser una acción directa, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico, en fin. Y usted mismo ha dicho, por ejemplo, cómo en el caso de México el origen de los Z ocurre a partir de las fuerzas de élite del ejército mexicano y guatemalteco. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué tenemos que evitar para llegar a lo que llegó México? Mire, yo le agradezco efectivamente la pregunta porque ese creo que es uno de los grandes riesgos.
casi como que la inclinación natural de algunos sectores políticos es bueno, vamos a ponerle más fuerza. Y la experiencia exactamente mexicana lo que muestra es que ese es el peor consejo que se puede dar. No sé, la política que implementó el presidente Calderón de guerra contra el narco, que fue justamente incorporar a los militares, fue un desastre en términos de récord de derechos humanos, aumentaron las desapariciones, pero también en términos de el poder de el narcotráfico. Y como digo en esa columna, como usted recuerda, los Z, y cualquier militar que escuche esto sabe que el código Z es un código militar. Y por eso, y la fuerza de élite mexicana se llamaban Z, la fuerza Z. Y esa fuerza Z fue capacitada en Estados Unidos, donde se les enseñaron técnicas antisubversivas. Y esas son las técnicas antisubversivas que después emplean. Y ahí es donde empieza el narco mexicano a colgar en puentes, descuartizar, y luego cuando además de las fuerzas de élite mexicanas, traen a los caiviles, que son la fuerza antisubversiva de Guatemala, las que participaron en el genocidio al pueblo maya. Es decir, ¿y eso qué fue lo que generó? Generó un cartel como los Zetas, y después generó un cartel como el cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene un poder bélico impresionante. Entonces, sí, había otra propuesta de un diputado que escuché que dijo, no, hay que pasarle más armamento a la policía. El armamento. ¿Y por qué? Perdón que vuelva atrás con lo de los Zetas. ¿Por qué se produjo esta contaminación? Porque el contacto cotidiano con el narco, aun cuando sea en la lucha, permite también la oportunidad para cooptar a ese general. Si ustedes les recomiendo un libro que se llama El hijo de la guerra, de Ricardo Rafael, un autor mexicano, que da cuenta de supuestamente uno de los Zetas y cuenta exactamente esa experiencia, de cómo ellos, en el fondo, al estar en el contacto cotidiano con el narcotráfico, combatiéndolo, muchos terminan pasándose el narcotráfico porque sin duda que no hay posibilidad de combatir contra el poder adquisitivo, la plata que le pueden ofrecer un narco a un militar, lo que puede el ejército mexicano. Entonces esa política es un desastre. La propuesta de proveer de más armamento a la policía y más fuerte, lo que hace es dar la posibilidad de que justamente el narco pueda acceder a ese armamento. Entonces, tremendo. Justamente hay que ir contra esas como inclinaciones de mano dura que al final terminan siendo contraproducentes. De todas maneras, agrego solamente el tema de la corrupción, que sin duda es el gran pasto fértil, ¿no?, para que también estas situaciones se propaguen. Queremos agradecer al abogado y al académico de la Universidad Diego Portales, Francisco Cox, por este tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias. Buenos días. Muy amable, gracias. Que tengan buen